Las 7 de la tarde, 35 minutos en la República Argentina. Hacemos Diamantes Brutos hasta las 9 a través de Radio y Punto. Y lo vamos a saludar a Martín Caparrós, escritor, periodista, licenciado en Historia. Hola Martín, buenas tardes. Acá Cristian, Juan y Gonzalo. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, contentos de saludarte. Se viene la publicación o ya fue publicado El Hambre, tu último libro. No lo encontré y lo busqué, pero todavía no lo encontré. ¿De qué va? ¿Qué nos vamos a encontrar? Creo que ya anda por ahí, pero bueno. Es el resultado de varios años de trabajo tratando de entender y de contar cómo es que hay casi 1.000 millones de personas en el mundo que no comen suficiente. Para eso estuve en una decena de países, no sé, desde la India hasta Estados Unidos, pasando por Argentina, Sudán, Níger, Madagascar, Bangladesh y varios más, tratando por un lado eso, de contar historias de gente que pasa hambre, que no come suficiente, y tratando por otro lado, como te decía, de entender cuáles son los mecanismos por los que eso sucede, ¿no? Y Martín, ¿qué te motivó o qué fue lo que a vos en algún momento te disparó la idea de escribir este libro? Bueno, yo durante varios años trabajé para el Fondo de Población de Naciones Unidas, un trabajo por el cual tuve que ir a muchos países a contar historias de jóvenes en relación con distintos problemas, como migraciones o cambio climático, salud sexual y reproductiva o cosas por el estilo, y lo que veía era que detrás de la mayoría de las historias y de los problemas a los que me tenía que referir, siempre lo que había era la dificultad para comer lo suficiente. Uno parece que no se da cuenta o no quiere darse cuenta, pero 1.000 millones de personas son mucha gente, es una persona de cada 7, un 15% de la población del mundo tiene problemas de desnutrición. Y nos hacemos los boludos muy espléndidamente, y sin embargo es como una de las mayores vergüenzas, uno de los grandes fracasos de este mundo contemporáneo. Entonces, pensé que quería contarlo, que me importaba lo suficiente como para dedicarle unos años y bastante trabajo y ver si podía contarlo de algún modo. Y eso es este libro, El Hambre, que acaba de salir. ¿Y cómo mezclaste, Martín, el aspecto humano? Porque me imagino que debe ser también profundo encontrarse con esos panoramas y también el otro costado periodístico para contarlo. No entiendo cómo lo mezclé. Digo que cuando vos viajás para hacer un libro de crónicas como es este, donde ponés el tema central, el del hambre, y me imagino que a vos te pega también recorrer esos lugares, ver esa situación, encontrarte con panoramas que son muy desoladores y tenés que tener la frialdad también periodística para poder contarlo desde ese lugar. No creo que el periodismo requiera ninguna frialdad, más bien el periodismo que a mí me interesa es el que integra también el hecho de que uno puede estar cabreado, deprimido, indignado o lo que sea por aquello que ve, y me parece interesante encontrar las maneras de incluir eso dentro de lo que uno cuenta. No creo para nada que el periodista tenga que disfrazarse de máquina en el momento en que registra cosas que lo perturban o que lo emocionan de un modo u otro. Más bien eso es una de las grandes mentiras de la prensa tradicional, hacer como si el periodista no tuviera subjetividad y simular que es una especie de aparato objetivo de registrar cosas, cuando en realidad simplemente en la elección de qué cosas se registran y qué cosas no se registran, de qué cosas hablamos y de qué cosas no hablamos, ya se pone en marcha una subjetividad extrema. Quiero decir, por ejemplo, en este caso, el hecho de que la prensa está seguramente a la que vos te referías, como supuestamente seria, tradicional, objetiva, fría, etcétera, etcétera, no hable nunca del hecho de que 1.000 millones de personas pasan hambre, es una decisión muy fuerte y es un dato muy fuerte sobre las ideas que esa prensa tiene. Martín, buenas tardes. Juan Manuel Lombardero te saluda. Y en este recorrido que hiciste por el mundo para desarrollar este libro sobre el hambre, ¿qué causas o factores encontraste para sustentar, para fundamentar este problema que es mundial y que es global? Ya, el problema principal es, y siempre fue,
la cuestión de la distribución. En general, si hay algunos que no tienen que comer es porque algunos tienen demasiado. Sí. Pero eso que siempre fue un poco así, ahora lo es de una manera muchísimo más violenta, porque hasta hace no mucho tiempo, hasta hace 30, 40 años, la tierra no producía suficiente comida para todo el mundo. Por supuesto, había países donde sí producía suficiente comida y sin embargo no todo el mundo tenía acceso a ella. La Argentina, por ejemplo, ahora es un caso muy claro de eso. Pero lo cierto es que desde hace unos pocos años, con el avance de las técnicas agrícolas y de producción de alimentos, en este momento la tierra produce comida para 12.000 millones de personas y somos 7.000 millones de personas, o sea que hay de sobra para que coma todo el mundo. Si hay una cantidad de gente que no come suficiente es porque hay otros que acaparan lo que ellos necesitan ya de una manera extrema. Quiero decir, mientras se podía decir que bueno, que el hambre tenía que ver con la imposibilidad de darle de comer a todos, era grave, pero ahora que está claro que no es esa imposibilidad, sino la codicia de algunos que se quedan con lo que alcanzaría para alimentar a todo el mundo, es muchísimo más violento. Claro, ¿es una cuestión de lógica entonces, de lógica de distribución? ¿O hay otras variables también que determinan esta cuestión de riqueza profunda en ciertos lugares, miseria o escasez profunda en otros? No, bueno, esto es lo que te estoy haciendo es una síntesis muy apretada, quiero decir, Sí. el libro tiene 600 páginas, y por supuesto hay causas particulares en distintos lugares, y hay una cantidad de situaciones que se agregan a esto que te decía. Esto es el marco general, el hecho de que hay suficiente comida para todo el mundo, pero algunos se la quedan toda, y por lo tanto hay mucha gente que no consigue comerla. Se la quedan o incluso la tiran, quiero decir, hay cifras que uno en general no toma en cuenta, pero son un poco espeluznantes. En los países desarrollados se tira entre el 30 y el 45 y 50% de la comida. En Inglaterra, por ejemplo, un trabajo reciente muy serio del Colegio de Ingenieros, no sé qué, dice que entre el 45 y el 50% de la comida que circula, que llega a Inglaterra, se tira a la basura. Claro. En un mundo en el que mucha gente la necesita. Eso es como lo más brutal. Después hay muchas otras cosas. Ha cambiado mucho el mercado de los alimentos porque desde hace 20 años la especulación bursátil, la especulación financiera con alimentos aumentó muchísimo. Se puso como las grandes bancas de inversión, tipo Goldman Sachs, tipo JP Morgan o así, inventaron fondos compuestos solamente por alimentos, cosa que hizo que los precios de los alimentos de base, de los cereales, de la soja, del arroz, del trigo, de todo eso, aumentara en los últimos 20 años 300, 400%, porque se especula con eso, se especula como si fuera una acción de una empresa, pero entonces al aumentar el precio por esa especulación en la bolsa de Chicago y en ese tipo de lugares, el resultado es que el tipo que se tiene que comprar un kilo de arroz en Senegal ya no lo puede pagar porque ese kilo de arroz vale el precio que fija la especulación de Chicago o de Nueva York. ¿Se entiende? Sí, está claro. Y así una cantidad de causas, algunas más locales, otras más globales. Pero lo cierto es que cuando uno se pone a averiguar un poco, a excavar un poco en el tema del hambre, lo que sale a cada paso es una especie de retrato de esta desigualdad indignante en la que seguimos viviendo. Martín, buenas noches, Gonzalo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo encontraste la reacción de la gente en los distintos países? O sea, ¿cómo reaccionaba ante el hambre? Por ejemplo, una persona con hambre de Senegal con una persona con hambre de Estados Unidos, ¿reacciona igual o encontraste que reaccionaban de distinta manera? No, por supuesto es muy distinto, porque son muy distintas también las formas de desnutrición que hay en cada uno de esos lugares. Una cosa es, no sé, en Níger, donde la desnutrición quiere decir realmente no tener nada que comer, y entonces en muchos casos caer, bueno, hay muchos chicos que se mueren por eso, o que agarran enfermedades que para vos y para mí no son graves, pero para alguien que tiene el organismo debilitado
por la desnutrición terminan matándolos también, como la malaria, por ejemplo, o ese tipo de cosas. En cambio, ya que hablabas de Estados Unidos, en Estados Unidos hay como un sistema de una especie de red que ataja a los que no tienen suficiente para comer, bajo forma de lo que se llama food stamps, los cupones que te dan, con los cuales se puede comprar comida, o una red muy grande de comedores populares, de ollas populares, o distintas cosas por el estilo. O sea, allí es muy difícil que alguien se muera de hambre. Lo que se produce es una desnutrición, una malnutrición bastante extraordinaria, que hace, por ejemplo, que haya un 30 y tantos % de obesidad en Estados Unidos, y que la gran mayoría de los obesos sean gente de los sectores más pobres, sean sobre todo negros, hispanos, blancos muy pobres, porque la obesidad se produce cuando la gente no tiene suficiente para comer una comida saludable, y entonces come comida basura, y eso le arruina todo el organismo y demás, ¿no? Entonces digo, en cada lugar del mundo los efectos son muy distintos, pero tienen en común, insisto una vez más, de poner en evidencia esta diferencia, esta desigualdad, esta injusticia. Desde Naciones Unidas hace un tiempo, Ban Ki-moon, su secretario general, difundió una estadística que rebotó en muchos lugares. Reduciéndola, cada menos de 4 segundos una persona moría de hambre, de desnutrición, de sus enfermedades, 17 cada minuto, y cada día 25.000, y bueno, sería esto un total de más de 9 millones por año. Digo, ¿cómo observaste vos la situación en estos países que nombrabas? ¿Cuál es el país que más aporta a esta estadística tan escalofriante? ¿Y cómo es la situación en Argentina del hambre? Uy, son muchas preguntas. Bueno, por supuesto, esa estadística es algo que yo hago referencia con frecuencia en este libro, porque es muy impresionante, me sigue impresionando. Quiero decir, que una persona se muera cada 4 segundos no es nada. Quiero decir, en esta sola frase ya murieron 3 o 4 en distintos lugares del mundo. Y lo que esto demuestra una vez más es que el hambre es la enfermedad que más mata en el mundo, mata más que la tuberculosis, el SIDA y la malaria juntas, sí. Y es una enfermedad muy fácil de curar, alcanza con darle comida a las personas, quiero decir, no tiene ningún misterio ni es una amenaza oculta. Cuando la gente come, deja de tener hambre, obviamente, y entonces deja de morir por eso. El país que más desnutridos tiene sigue siendo la India, sí. Todas las historias sobre su éxito económico, su despegue, pese a que forma parte del BRIC y del supuesto futuro de las superpotencias, sigue teniendo 200 y pico de millones de desnutridos. Es muchísima gente. Claro. Y es gente, porque en general cuando se habla de desnutrición, los casos en que las personas realmente no comen nada, o digamos, se mueren puramente por el hambre, son cada vez menores, gracias a Dios, pero lo que sucede es que comen insuficiente, o comen mal, o no comen los nutrientes necesarios, y entonces sus organismos se debilitan y, como les decía recién, mueren de otras cosas, de enfermedades que no matarían a nadie que estuviera bien alimentado. En el caso de la India, sobre todo eso es lo que pasa, y lo que pasa también es que hay una cantidad de millones de personas que se han adaptado. Hay como sectores de la población que se han adaptado a comer muy poco y muy mal, y entonces son gente más chiquita, más tonta, porque no tienen el desarrollo neuronal que deberían tener, que viven como medias vidas. Es un ejemplo espantoso de la capacidad de adaptación del hombre a sus circunstancias, ¿no? Yendo al género como crónica, es Martín Caparrós con quien estamos charlando. Te tocó ser jurado de un concurso Crónicas el año pasado, el premio La Voluntad. ¿Con qué te encontraste buenos cronistas en Argentina? Uy. Cambio brusco de tema. Sí. Ya no me acuerdo mucho. Fue hace como un año y pasaron tantas cosas en el medio. Sí.
No, me acuerdo que hubo una cantidad de crónicas interesantes, de temas muy variados. Me sorprendió además que vino material de todo el país, y que de hecho algunas de las crónicas que elegimos con el resto del jurado, con Eduardo Anguita, con Cristiana Alarcón y demás, para integrar ese volumen que publicamos con los ganadores, muchas de ellas eran de otras provincias o de otros lugares de la Argentina, y eso me dio gusto. Y también que había como un espectro de temas muy variados. Me parece que había muy buenos trabajos. Lo más curioso de todo fue, por supuesto, que el trabajo que ganó estaba escrito por una mujer que estaba presa, llevaba muchos años presa, y que pese a eso tenía un humor y una gracia bastante extraordinaria. La semana pasada o la anterior creo que fue que anunciaste que cerraba el blog el blog del País, digo, Pamplinas, donde escribías habitualmente, creo que todos los martes era el día que publicabas. ¿Cuáles fueron los motivos o saber también si vas a publicar periódicamente o semanalmente en algún otro medio? Mira, el blog cerró porque hubo un cambio en la dirección del país y cerraron casi todos los blogs. O sea, tuvieron como un cambio en el estilo de su uso de la red. O sea, no fue ninguna pelea particular, nada personal, ni siquiera fue nada personal. De hecho, me ofrecieron, y lo voy a hacer, seguir escribiendo otras cosas en el país, digamos. Pero mientras tanto no sé si todavía no me puse a ver en qué otro lugar iba a escribir. De todas maneras no está mal callarse la boca durante un tiempo, porque yo creo que llega un momento, y ahora había llegado, en que ya tenía la sensación de que había escrito todo lo que podía escribir sobre la actualidad, sobre lo cotidiano, de esta situación de la Argentina y de este gobierno y de este enfrentamiento y demás. Y no me veo ni mal callarme la boca durante un pequeño lapso como para recargar un poco y empezar a pensar otras cosas. Siguiendo un poco con este cambio brusco quizás de tema, ping pong o paso por distintos tópicos, preguntarte, porque sabemos que sos una voz autorizada, que realmente importa tu opinión, ¿qué visión tenés o qué evaluación te queda de la muerte de Grondona y bueno, de lo que puede llegar a venir en la nueva era del fútbol argentino? Yo no creo que haya una nueva era en el fútbol argentino solo porque se haya muerto el perro, ¿no? No creo que eso haga que se acabe la rabia. Me parece que más bien están tratando de ver qué perro puede ponerse ese mismo collar o uno muy parecido. Mi opinión de Grondona es una especie de sucesión interminable de adjetivos negativos, quiero decir, como escribí el otro día en el diario Le, sí. Bueno, en definitiva lo que pasó es que cesó el último funcionario de la dictadura militar de Videla y Macera, ¿no? Muy increíble que un tipo haya podido sobrevivir desde el año 79 con un cargo público de esa importancia en la Argentina, y más particularmente en los últimos 12 años o 11 años, en un gobierno que por la mera sospecha de que alguien había tenido alguna simpatía con los militares se lo cargaba, que haya dejado subsistir y que se haya aliado fuertemente con un tipo que no era una sospecha, que había sido nombrado por la Junta Militar, era extraordinario, era una muestra de la hipocresía con la que solemos manejarnos. Y todo lo que se dijo ahora en estos días posteriores a su muerte es otra muestra de esa hipocresía. Al final parecía que se había muerto un prócer, cuando lo que se había muerto era un personaje muy, muy, muy sospechoso por infinidad de razones, por su conducta comercial, por su conducta política, por el hecho de que el fútbol argentino durante su gobierno se fue al carajo. Claro. ¿Crees que entonces que la estructura de fondo en AFA se va a conservar? Me parece que sí, no parece que haya ningún sector con interés y con los huevos necesarios para enderezar el fútbol argentino. Quiero decir, las dos o tres cosas que caracterizaron la gestión de Grondona, para empezar, el espacio cada vez mayor a la violencia en el fútbol y al poder de pequeños grupos parapoliciales como son las barras bravas, me parece que no hay nadie dispuesto a sacudirlo, ni tampoco supongo que habrá nadie con la capacidad de recuperar para el fútbol argentino una economía que le permita conservar a los jugadores, que es lo que
que hace que Claro. todos los domingos acá se vean unos partidos cada vez peores, ¿no? El hecho de que cuando sale un buen jugador se va afuera, bueno, por un lado es el efecto de una globalización en la que la Argentina no tiene ninguna responsabilidad, pero por otro también es el hecho de que los clubes argentinos están quebrados, pero requebrados, y entonces no pueden retener a un jugador en 6 meses, y eso sí tiene que ver con la conducción del fútbol argentino. Martín, la última, la literatura es un espacio de muchas fantasías. Te pregunto vos como escritor, ¿hay lugar para imaginar o para soñar, por lo menos en el ámbito personal y aventurero, en tu obra, en tu literatura, dentro de, por ejemplo, 100 años? ¿Cómo personal? No entiendo bien la pregunta. Digo, si podés imaginarte o podés tratar de, obviamente en un juego absolutamente interno y personal, qué podría pasar con tu obra dentro de 100 años, qué podría decir sobre esta época, porque has escrito sobre muchos temas y en muchos géneros diferentes. No tengo ni idea. Supongo que si alguien va a leer alguna palabra de las que yo escribí... Imagino que sí, años, imagino que la obra quedará y que seguramente va a ser leída, por eso te lo pregunto. es muy improbable. Por un lado porque no es tan buena, pero además, aunque lo fuera, ¿cómo pensar que dentro de 100 años se va a leer literatura? Quiero decir, qué sé yo, ojalá, pero yo estaría más cerca de imaginar que no, que las formas de contar están cambiando a una velocidad suficiente como para pensar que no es probable que dentro de 100 años se lea mucha literatura, salvo probablemente algunos anticuarios que quedarán por ahí, algunos académicos que lo harán con esa dedicación con la que, bueno, ahora hay gente que se dedica a estudiar los íconos rusos del siglo XVIII, pero no estoy muy seguro de que la literatura sea algo que circule de la manera que ahora circula dentro de 100 años, insisto, porque las formas de contar están cambiando aceleradamente, ¿no? Pero, qué sé yo, de eso se puede decir cualquier cosa, total, nadie va a venir a pedirnos cuentas. Este archivo ya no va a existir, de hecho. ¿Cómo? Digo que este archivo sonoro tampoco va a existir, se va a ver desintegrado también dentro de 100 años. Seguro. Como no es probable, Martín, que haya kirchnerismo, o por lo menos, lo dijiste hace un tiempo en una entrevista, tengo entendido, dentro de 100 años. No creo que haya dicho eso, porque a nadie se le ocurre que pueda haber kirchnerismo dentro de 100 meses, entonces imagínate dentro de 100 años. No, por eso, en esa misma línea. Decir nada. No, pero esto es mucho más inmediato, quiero decir, en 100 meses ya va a ser un capítulo en los manuales, en los libros de la triste historia patria, el kirchnerismo. Martín, gracias por tu predisposición y un fuerte abrazo. Bueno, abrazo para ustedes, gracias.